Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto Ida y que María Arrillaga iba a venir? Después no vino y después me engripé. Tampoco vino. Y después Perdón, tampoco vino. tuve 3 semanas, sigo con antibióticos. Y está viva. Estoy acá. Está acá. Nosotros, el grupo vio la película, vas a ver que van llegando gente después. Vio la película, la pasamos acá. Sí. Y le pedimos que se anotaran una cantidad de cosas que le llamaban la atención. Yo también hice los deberes y me anoté un montón de cosas. El grupo no es una carrera de cine ni nada por el estilo, es Bellas Artes trabajando para, algunos hacen pintura, hacen otras cosas y les interesa particularmente o aparte trabajar en audiovisual. Y estamos trabajando en cine de realidad como una cuestión más amplia de que no, digamos, documental, sino que... Documental de creación. Sin ensayo, sin creación, ensayo, sí. Una cantidad de cosas que puedan andar ahí. Y nos interesaba ver algo nacional y me pareció que esto estaba interesante porque, no sé, ¿es tu primera película? Sí. Me pareció que la experiencia estaba re linda de cómo llegaste a esto, cómo decidiste hacer una película, etcétera, etcétera. Antes de eso, yo les mandé a todos, pero si no lo vamos a leer, porque antes de esa pregunta yo le mandé algo que también se lo mandé a María y quería que lo leyeran, y es algo que encontré, y es esto, yo se los leo si no ven, no se preocupen, pero dice algo que me pareció interesante. En el cine contemporáneo parece que todo viene con manual de instrucciones. Las personas repiten sus pensamientos en voz alta. Los giros de trama se subrayan con música y hasta el clímax llega acompañado de explicación para que nadie se pierda. Se asume que el espectador ya no puede leer entre líneas y se lo subestima, se cree que necesita la historia ya masticada. Esto es lo que dice David Lynch. Pero el cine no nació con instrucciones. El cine nace de la experiencia humana, fragmentaria, sensorial, contradictoria. No siempre se entiende, a veces solo se siente. Hay directores que lo saben bien. David Lynch, por ejemplo, nunca buscó que Blue Velvet o Mulholland Drive se entendieran de principio a fin. Para él, el cine es un sueño proyectado en la pantalla. Y dice Lynch, la vida no siempre tiene sentido. ¿Por qué las películas deberían hacerlo? Dijo alguna vez, su obra no exige comprensión, exige entrega. El problema es que vivimos en una época donde todo tiene que ser entendido en segundos. El doom scrolling o el consumo compulsivo de TikTok moldearon nuestra paciencia narrativa. Si algo no se entiende en 15 segundos, pasamos al siguiente video. Este hábito se filtra en la forma en que miramos cine o series. Queremos respuestas rápidas, no ambigüedades. Queremos tutoriales, no poesía. La infantilización del espectador no es casualidad, es un síntoma cultural. Es un mundo de crisis, buscamos certezas. En una sociedad ansiosa demandamos explicaciones inmediatas. Pero la existencia artística y humana rara vez es lineal o coherente. Lynch lo demuestra, sus películas incomodan porque obligan a habitar la incertidumbre. No nos dicen qué pensar, nos arrastran a sentir. Quizás lo que falta, bueno, ahí ya es una opinión. Pero yo le compartí, como les compartí a ustedes, les compartí a María esto, que me interesaba como arrancar la charla de qué piensa ella de esto, si lo comparte, si no, porque es como una discusión que muchas veces tenemos acá con cómo miramos hoy. ¿Qué te parece? Hace muy poquito di un taller de imagen y poesía que trataba todo este tema y hablaba, hay una escultura de Giacometti que es una mujer sosteniendo, me gustaría haberla traído, está así, parece que sostuviera algo, pero en realidad está sosteniendo como el vacío. Y bueno, como que para que cada persona que mira esa escultura de alguna manera complete lo que hay en ese contenedor que ni siquiera existe, pero como sí. Cuando hay algo que es un recipiente, una película, una obra del tipo que sea, es incompleta hasta que hay alguien que mira y siempre va a mirar diferente. Cada persona va a mirar diferente. Y Kiarostami, el cine de Kiarostami, y ahí tengo un libro que es sobre sus lecciones, se habla mucho de esto y de cómo
no pensar que el espectador es una persona que no piensa, y sino mantenerlo activo, abriendo y no cerrando, y dándole la posibilidad de completar, como un cine compartido, como donde la experiencia va y viene. Y justo ayer fui a un estreno en San José, se estrenó La Caja Negra, que es una película que se estrena hoy en Cinemateca, que me recomiendo muchísimo, dirigida por Elisa Barbosa. Y hay un momento que un director cubano dice, porque el cine es una experiencia que esto que estamos hablando, que hay que dejarla abierta para que el espectador la complete. Y para mí son las películas más interesantes y las que te hacen pensar, y hoy, como al día siguiente, hablando de las personas que vieron esa película, estaba el Teatro Mació lleno, como que es abierta, y cada persona interpretó cosas tan distintas que es genial, porque como una misma escena, un mismo material, según las creencias, según desde dónde nos paramos, según dónde crecimos, qué nos enseñaron, aprendimos, como vamos a pensar una cosa al ver esa mesa la que hablábamos, o va a significar algo para una persona y otra cosa para otra. Y bueno, nada, para mí lo otro es entretenimiento, es como algo, sí, como el TikTok o las películas que ya está todo dado y no te hacen sentir eso, te obligan a sentir lo que están el director o la directora queriendo que sientas, pero está bueno cuando eso es una conexión, una interacción, como un diálogo. Lo que nos pasa acá en el curso a veces cuando están trabajando en algunos proyectos es, por ejemplo, con la música. Este es un taller, el curso está dentro de un taller que trabaja el sonido. Entonces, siempre hay como una tentación a la muleta de la música, y le pongo la música acá y te explico que tenés que estar triste ahora, porque son violines, sí, no sé qué, acá ponete triste. O te pongo una música no sé qué, y estamos tratando de que construyan a través del sonido de lo que hay. A mí también me pasó, o sea... Sí, vas aprendiendo, claro, así hasta que te das cuenta que después vas cortando, no. cortando. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí que está la música de Silvia Meyer, sí, ¿eso se eligió después? De eso es lindo contar. Fue en el proceso, trabajamos hace años juntas como de ida y vuelta, ella a veces me pide algún video y yo le he pedido música, nos conocemos de toda la vida. Y acá pandemia, yo estaba en Las Toscas y ella vive afuera, y le iba mandando escenas a medida que empezaba a montar y a tomar decisiones, y ella me iba pasando cosas que se le ocurrían. Me dijo, no, de entrada me dijo, esto está bueno porque he hablado con algún otro músico que si le dan referencias le están marcando la cancha, y ella de entrada me dijo, no me mandes referencias, mandame la escena con el sonido que vaya a tener, y ahí trabajamos. Y yo elegía qué escenas eran las que me imaginaba que iban a tener una música, y ella a veces me decía, de tal minuto a tal minuto va esta música, y en la I, por ejemplo, fue como perfecto, ¿no? Fue como que esa escena nació casi que de una sola vez, y otras que hubo que trabajar, buscar el tono, como un diálogo entre sentir que alguna cosa no iba tanto por ahí, capaz que esa misma música servía para otro lado, esas notas. Después Daniel Jafarian, que fue el diseñador sonoro, algunas cosas las acomodó, propuso otras, se las mandamos a Silvia, a ella le gustó. Fue como realmente un trabajo así, de interacción y de mucha apertura, y donde como había una confianza dada de todas las partes, de que estábamos buscando lo mejor para la película, y estuvo bueno eso, poder decir esto sí, esto no, por acá. Y en ningún momento pasó de que dijeras, esto está armado con música, pero está linda la música, pero no hay que sacarla? ¿Nunca te pasó eso? Estoy pensando en alguna escena es que, viste, son muy puntuales los momentos que hay música, y no había otros con música. Capaz que me pasó que ella me proponía para otros momentos y de decir, acá no va música, o en un momento como que volvimos a la primera propuesta, pero probamos, no me convencía, probamos, y la mejor era la primera. Y no sé si era la perfecta, pero a veces eso que dicen que las obras como se abandonan, no se terminan, y como en un momento, bueno, hay que terminarla, estaba el Doc Montevideo, que era un festival de cine
precioso que había acá hasta hace 2 años, que duró años, y hicimos el preestreno ahí, queríamos hacerlo mientras que Ida estuviera bien, pudiera ir, y fue bueno, hasta acá llegamos, vamos. No sé si hubiera seguido trabajando en algunas partes de la música, pero está bueno eso también, de ver lo que fue en un momento y querer algo por eso mismo. Y me acordé de algo que tiene que ver con la pregunta que me hacías, que es como hay un concepto de Deleuze, que es un filósofo que dice habla de la imagen-tiempo y la imagen-movimiento, y cómo la imagen-tiempo tiene mucho más que ver con esto que hablamos, del cine abierto, como de un cine que tiene otro tiempo y donde no está la acción, como la causa-efecto de la acción, como marcando todo, que eso es más el cine de Hollywood, esta imagen-movimiento. Y tal, la imagen-tiempo tiene más que ver también con un cine más poético y con seguramente el cine ensayo y más sensorial, Tarkovsky, no sé, como otros. Lo tiene en la bibliografía. Lo tiene. Alguien se bajó el imagen-tiempo, no sé quién, pero lo aplaudo. Pero está todo en la bibliografía. Está ahí. Tengo un artículo que es re lindo para pasarles, que es sobre cine y poesía, que habla mucho de eso, como que toma sus conceptos y bueno. Está bueno. Y yo te iba a preguntar otra cosa, Sí. y que tiene que ver con cómo trabajan ellos, de que esto no es una producción gigante. No. ¿Cómo arrancaste y dijiste, y bueno, tengo que hacer, agarro la cámara y hago la película? ¿Cómo fue? Bueno, Aida, empiezo por el contexto familiar, que la conozco por mis abuelos, que eran de su generación. Mi abuela y mi abuelo eran escritores de la generación del 45, que es esta generación que Ida hoy es la última que queda viva de esa generación, y se conocieron, tengo anécdotas, se casaron Ida y su primer marido y mis 2 abuelos el mismo año, se fueron a vivir juntos, alquilaron la misma casa entre las 2 parejas, nació mi madre, nació la hija mayor de Ida, publicaron las primeras novelas, como que crecí escuchando esos cuentos y viendo a Ida y a Enrique, que fue como el gran amor que nombra mucho en la película, que fue su segunda pareja, y venían en verano, primero se exiliaron a México, después se fueron a trabajar a una universidad en Estados Unidos y vivieron ahí siempre, y en verano venían a veces, en verano acá, y yo la veía como esa curiosidad. Enrique, eran muy graciosos ellos, se vivían como peleando de forma cómica y nada, pero bueno, nada. Y después Enrique se murió, Ida se volvió a vivir acá y ahí ya no estaba mi abuelo, ni mi abuela, ni nada, era como que pasó a ocupar de alguna forma como otro lugar ahí en las familias, como nos volvimos a acercar, y fue como verla desde otro lugar. Yo ya tenía ganas de hacer algo, había estado estudiando, filmaba cosas, como que tenía esa inquietud, y vino a almorzar un día a la casa de mi madre, estábamos ahí, la veía cómo miraba la biblioteca, cómo miraba el piano, que hay como un pianito así chico, y las teclas, y tocaba, todo era como una curiosidad por cualquier cosa, que era como, no parece que tuvieran 92 años, tenía ahí, 93, como una conexión en el diálogo también con cada persona con la que hablaba, con las cosas. Ahí creo que no había ningún animal, pero que después también descubrí con los animales. Y vi como hay un reflejo en la mirada y le dije, Ida, vamos a hacer algo, vamos a hacer una película. Como todavía no le habían dado el Cervantes, pero estaba en ese auge que estaba empezando como a ser conocida a los 90 años, y me dijo, no, que vas a filmar a esta vieja, no, como dale, Ida. Me dijo, no, y se fue a su casa, y la llamé como al tiempo, insegura, no sabía bien cómo volver a preguntarle, y quedó como ahí. Me dijo, bueno, vamos a pensarlo, y después ganó el Cervantes, y España le pagaba 5 pasajes para ir con su familia, y iba con la hija, con las 2 nietas, y quedaba un lugar, y pregunté si podía ir, como volví a preguntar, y me dijeron, sí, justo queda un pasaje, vení, como ahí filmá todo esto, que es lo que peor filmé, pero que al final tiene un buen lugar como en la película, y ahí era como, vine a filmar esto y no pude filmarlo bien, la escena de los reyes, que le dan el premio y todo eso. ¿Y por qué decidiste, ahora se me vienen muchas preguntas, pero ¿por qué decidiste dejarlo? Yo me imagino, ¿no? Sí. Porque no coincide la imagen con, vamos a llamarle la poética del resto, es como lo más periodístico. Sí. Y aparte dejaste las partes en que... me muevo. Sí. Porque era como una danza, sentía, al editar era como, ella no sabe dónde ponerse, la cámara no sabe dónde ponerse. Hay algo que en toda la película la atraviesa, que yo me borré muchas veces mi voz, pero que hay algo del encuentro, que ella me mira, como que hay un vínculo que se siente como un vínculo afectivo, igual entre la persona que está del otro lado de la cámara y
e Ida, y eso como que estaba ahí, más allá que no estuviera mi voz, pero ahí, no sé, al principio el primer teaser que hice de la película eran las tomas que me habían quedado bien de eso. Y ¿para qué? Como eso está en televisión española, si alguien quiere pone YouTube, lo mira y ve todo el premio como fue. Y lo más interesante era lo que había pasado también a nivel vínculo. En un momento, un segundito ya me mira, como no sabe dónde ponerse, se ve su humildad, su sentido del humor, no sé, como... había algo vivo que de la otra forma no estaba vivo. Eso sentí, pero ahí de nuevo el punto de vista, como... Sí, sí. No sé. Bueno, ¿qué se anotaron para preguntar? Alguien que no sea Marilena todo el tiempo. Vas a hacer el micro. Bueno, Marilena, dale. Estamos grabando las ¿No se anotaron? Les dije que se anotaran preguntas para todo. ¿Por qué había dejado esa parte de España? Ah, sí. No, Pero es la misma pregunta. ya lo respondió. Eso, yo quería preguntar, considerando que esa escena resalta, digamos, esa partecita resalta tanto porque es distinta a lo que venía pasando y lo que pasa después, como se escucha tu voz cuando decís, ay, no sé dónde ponerme. ¿Qué significó para vos dejar esa parte ahí? Es un poco lo que decía, y capaz que hay algo como de aceptar que era yo mirándola ahí, como ella mirando, viviendo y todo el tiempo yo con la cámara filmándola, y que eso se revelara de repente por un momento, como esos nervios, eso que digo, fui especialmente, me dijeron, sí, venía a filmar ese momento y así lo filmé, como todos los periodistas se me ponían encima, no me dejaron pasar a filmar el premio, casi me sacan la cámara, la guardé, pero fue como muy hostil ese momento a nivel como para las personas que no eran de la televisión española y para ella también, que estaba ahí, que no sabía dónde ponerse y todo, y no sé, ahí fue la intuición, como hay mucho en esta película que y que lo aprendí editando en el paréntesis que fue la pandemia, de que no había otras distracciones y poder aprender a confiar en la intuición, como que no era algo claro antes. Y ahí fue como algo adentro dice, y si es por acá, y seguís ese camino y resulta que está bueno y otras cosas no, y vas, y mucha interacción con el equipo, con Inés, que es la productora, que es una amiga de siempre, y con los diseñadores, que en los créditos pusimos correspondencias, porque también estuvieron mucho en el intercambio del montaje. Como me acuerdo cuando descubrí la estructura, que lo único que se podía hacer en ese momento era caminar afuera con personas que no fueran de tu clan. Además yo veía a Ida y no quería, como me moría si la contagiaba de algo. Entonces, caminando bajo la lluvia, me acuerdo que le conté a Martín, mirá, se me ocurrió esta estructura, y él como, no puedo creer, y así como contando, y después mandándoles escenas editadas, haciéndome devoluciones. Fue como un proceso de equipo también, si no era re solitario, como hubiera sido no hubiera sido esta película tampoco. Las letras tienen una parte, todas las palabras y letras que se ven, ellos escanearon sus libros y pusieron ahí como la A, la B, todo son palabras que fueron encontrando en sus libros y las escanearon y están ahí. Hay como un amor por lo analógico también que ellos tienen y que compartimos que había algo, y hacia Ida, como un amor hacia Ida también, como que se generó ahí en Silvia también, todos vibrando un poco parecido. Eso fue hermoso, fue un placer, fue a veces sufrimiento el montaje, no encontrar, no sé qué, antes de saber la estructura, pero durante el rodaje y la relación con el equipo fue como una fiesta, sí, permanente, estuvo bueno. ¿Filmaste y después armaste la estructura? Sí. Y fui haciendo y seguí filmando mientras iba editando, pero era como ir a la casa de tu abuela, como iba a la casa, Ida, te voy a ver, y llegaba y no hay nada armado. Ella llegaba y como se había mudado a Uruguay, ya hacía un par de años capaz, pero siempre había cajas en su casa y vive sola y es así como se la ve, y llegaba y tenía una caja arriba de la mesa. Hay una escena que no está, que hasta hoy es como, no está esa escena, pero no le encontré un lugar, que un día llegué y tenía la última novela, que todavía nunca escribió una novela.
y tiene una novela sin terminar, que ella contaba en las notas que le hicieron en ese viaje al premio, que tenía una novela sin terminar, que le faltaban 5 o 10 páginas, y era como un misterio. Y un día llegué a su casa después de ese viaje y tenía la novela ahí. Le digo, ¿qué es eso? Me dice, ¿la novela? ¿Qué novela? La novela que no terminé, no sé qué. Y le digo, ay, ¿me lees? Y me leyó la primera página y después como deja la novela y se me va a evaporar el agua, porque había dejado agua en la caldera y se va corriendo y está en ella eso y no se entendía nada de esa primera página, era como muy pesado para la película, entonces es como también aprender a soltar y a renunciar a cosas así, que están buenas pero no sirven como para lo general. Claro, eso te decía yo con la música, capaz que había una parte que habían hecho que estaba muy bárbara, pero no servía no para eso. Y es lo que más no cuesta. me acuerdo, pero sí. Escenas afuera quedaron, seguro, sí. Bueno, Sí. Dijiste que esta era tu primer película, entonces, ¿cómo fue que llegaste a la decisión de, bueno, quiero filmar esto, quiero hacer esto y que esto sea? Porque la primera película me imagino que debe ser lo más wow, lo más importante para vos, fue tu comienzo. Entonces, ¿cómo llegaste a esa decisión? Esto fue muy por azar, que es para Ida lo que maneja el mundo, como dice ahí en un momento, de saber como de Ida, que era la única que daba esa generación, de la transmisión de mis abuelos, escritores, que siempre, no sé, estaban los libros de Ida, los libros de Amanda Berenguer, de Eva Vilariño, como personas como que crecí escuchando, leyendo alguna cosa. De Ida había leído, pero no había leído en profundidad hasta que no empecé a hacer esta película. Y fue verla ahí y decir, qué personaje, más allá de que tiene 90 años y que recién ahora está siendo reconocida, que es mujer, que se divorció, se casó de nuevo, se fue a vivir a otro lado a los 40 y pico de años, exiliada a México, se volvió a mudar de nuevo 15 años después a Estados Unidos, se murió el amor de su vida, volvió a Uruguay y empezó otra vez, como atravesó el océano, puso el archivo de toda la obra de Enrique, que era escritor, era poeta y escribía un montón, y ella también, y se mudó, y la ayudó toda su familia, ¿no? Pero cuántas vidas en una persona y cuánta energía, como una admiración también por esa mujer guerrera, más allá de esa curiosidad, también estaba eso, y también cuando empecé a leerla y a leer su poesía, me compré el libro de su poesía reunida, y empiezan a pasar cosas raras, como también como se empezaron a meter sus versos en los días, como yo empecé a ver como el verano, hay algún poema que se llama Verano que dice todo es azul, lo que no es verde y arde, y empecé a mirar a través de eso, o el mundo que se parte en dos mitades en el poema Despedida que está en la película, caminando en la playa, en las Toscas, en la pandemia, de repente había una cosa y del agua pasó y me acordé de ese poema y dije, voy a filmar esto, pero muy entregada a ese proceso. Creo que si no hubiera sido algo tan inmersivo de leerla, de escuchar, de ir a verla, como hay muchas cosas que no sé, como con una convicción, que a veces cuesta. Ahora estoy en el proceso de la segunda película y recién ahora la volví a encontrar, pero estuve 2 años muy trancada, como para ir y venir sobre algo, como hay que confiar y meterse, no sé. Y a veces los procesos son engorrosos y te vas para después volver y cuando volvés es como, al fin otra vez este sentimiento, pero no sé, no es lineal nunca. Y fue, cuento el proceso como fue que fue una película que yo me fui sola a filmar y cuando volví le propuse a Inés, que ya había hecho la producción de una película con otra productora, que la película Dos Orientales se llama, es un documental sobre Fatoruso y un japonés que tenían un grupo que se llama Dos Orientales de música, no me acuerdo el nombre de él, y le dije, ¿querés participar de esta película? Y me dijo, sí, a todos, sí. Y era como, no había plata, no nos habíamos presentado a nada, no había sonidista, y ella empezó a aprender a hacer sonido y empezó a venir algunas veces conmigo a lo de Ida, casi todo filmado con un micrófono arriba de la cámara, pero como los libros son buenos para el aislamiento sonoro, como no sé, como absorben, se escuchaba bastante bien dentro de su casa. Y algunas veces venía Inés, en los viajes vino Inés también, y se dieron muchas coincidencias de que la pudimos acompañar, porque la hija de Ida no podía acompañarla en ese momento, en esos jardines que hay, y
y siempre a Ida de los festivales literarios le invitaban con un acompañante por su edad, y como acompañantes íbamos nosotras. En vez de ir en primera clase o lo que sea, íbamos las dos en turistas y en la misma habitación la compartíamos y viajábamos con ella. Y todo estaba pago, como que ahí al principio no necesitamos fondos, que después vinieron y nos empezó a ir re bien, como tuvimos también, escribimos mucho, hasta las 1000 ahí escribiendo, pensando, primero para un fondo de desarrollo que hay acá, después ganamos ese de producción. Tuvimos residencias, también hicimos mentorías con Marta Andreu, que es una catalana, que es como una chamana del documental, como que ve el material que tenés y te ayuda a ver lo que vos querés contar, como no sé, es imponente, porque no te dice lo que a ella le parece que tenés que decir. Con mucha ayuda y mucha también, como después sí empezaron a venir los apoyos, porque también viajar implicaba no trabajar, como que también fueron necesarios los apoyos, vino la pandemia y todo fue saliendo, pero también podría haber sido una película más casera de una cámara, un lente, una amiga, y ir haciéndola menos rápido, con más tiempo en los momentos que se pudiera. Digo que es posible también como ir haciendo, ¿sí? Tengo un amigo que acaba de terminar su película así, entre amigos. Hay que encontrar el tiempo el fin de semana, no sé, pero en algún momento ir haciendo. Retomando algo que Sí. mencionabas un rato, me vino la duda de qué criterios tomaste en cuenta para decidir con qué material dejabas en la película y qué material descartaste. Y si hubo algo que te dolió mucho descartar, pero simplemente no encajaba en la película. Como el proceso fue ir viendo, primero vi todo el material en bruto, como me sentaba a ver y todo filmé, no sé, muchos días, 2 viajes en su apartamento, en eventos acá, 1000 cosas que ya sabía que no iban a servir para nada, pero igual la filmaba porque aprendí mucho a filmar, filmándola también, como el ejercicio de filmar y filmar, como aprender a tocar el violín, que vos hoy hablabas del violín, como la práctica. Y cuando tenía todos esos fragmentos, que era como, sí, bueno, va a ser un retrato hecho de fragmentos, ¿tá? Pero no tenía idea cómo iba a ser, y me apareció el único libro de ella que no había leído hasta el momento, pues se publicaron otros, que es Léxico de Afinidades, que es esa primera página que empieza la película que dice que el mundo es un caos y difícilmente, ya no me acuerdo, clasificable, y que hasta que no aparezca el orden ideal, el mejor es el alfabético. Y ella en ese libro hace un léxico de las palabras que le cantan, así dice, como las palabras que a ella le cantan como en todas las palabras que existe, y empieza por la A de abracadabra y escribe para empezar la magia. Y ahí empecé a editar y fue de nuevo la intuición, como no tiene nada que ver lo que es ahora con lo que empecé, pero la A era abracadabra al principio porque a mí me cantaba de lo que ella decía esa palabra. Y había puesto como el poema en una imagen, un atardecer, como... Y después la B era barca, que ella describía la barca, que era una barca, es muy lindo ese texto, como que la barca la llevaba como una planeta a otro lado, y justo habíamos viajado y habíamos estado en un barco y el océano y todo eso. Y así seguía, me parecía que lo de la araña era como ir probando y descartando, y después como en un momento, bueno, hay que mostrar cuál es la parte de ella que es el personaje público, y no es lo de los reyes tienen que venir más al final, porque es como, era un momento más de auge de después. Y es como componer música, que yo no tengo idea de música, pero hay algo de ir mesurando, de cuando algo es muy... como iba mesurando entre su poesía y su vida, dónde mostrar cada cosa. Capaz hoy haría algo distinto, como hay cosas que me gusta cada vez que la veo y otras que no tanto. Y la escena que más me dolió dejar afuera fue esa de la novela, que la intentaba meter pero no entraba. Y después hubo otra que, por ejemplo, una Gaby, que es los diseñadores correspondencias que les contaba, cuando vio toda la película entera dijo, ay, pero falta la ñ, como en el alfabeto está la ñ en español. Y ahí fue como, eso sí, fue como la única cosa que fui a su casa y le pregunté por la ñ. Y ahí me empezó a decir todo eso y buscó, después fue y buscó, abrió ese diccionario gigante y buscó qué hay con ñ. Y fue como una cosa cortita, pero...
Y después está que yo había puesto todas las palabras que a mí me cantaban sobre ella, que las había puesto, que era como algo más solemne también, como que era algo que yo estaba decidiendo por ella, y ella le importa mucho el azar y el juego y todo, como me parecía que las tenía que elegir ella, como que cuál es, de nuevo, qué es lo que a ella le decían las palabras, y ahí hicimos ese juego del final, que ella me va diciendo las palabras y ahí fue un sufrimiento un poco del equipo, del resto, como que hay cosas que hay duelos que hay que hacer, como de, ya no son más todas esas, ahora son estas, y no importa, la B de burro quedó en la B de barca y está, medio aleatorio, así. Yo me hice como una... Sí. Porque lo noté hace mucho, Sí. pero manos, agua, araña, viaje 1, Sí. gente en la carpa, teatro, avión, cierra los postigos, papeles, después hay una entrevista. Sí. ¿Luna? ¿Hay una luna? En un tren, que está la Sí. luna, sí. Viaje 2, Sí, el movimiento. plantas, que me da la sensación de que son cosas que no relatan una historia como hablábamos hoy del texto, ¿no? Sí. Que no es una causa-consecuencia, Sí. es como que de a poquito vas armando, ¿no? ¿Qué tan importante me puse yo? Soy la araña, la silla, las valijas, en una cinta de aeropuerto, la cama con la ópera, que es otra escena que me encantó. ¿Cómo parecen cosas como muy desconectadas y es eso de la rapidez, ¿no? Si vos no te entregás, me da la impresión, pero no sé cómo lo armaste. Sí. Si vos no te entregás a verlo todo y a decir, Me entrego. me voy. absorbo en esto, si yo espero causa o consecuencia, acá no va a pasar. Sí. Entonces, pero como todo eso que parece que, ¿qué me va a decir una silla? Pero bueno, va relatando de a poquito, me parece a mí, o no sé cuál es la idea de editarlo, Sí. pero de a poquito, ¿de quién estoy hablando? El retrato. Sí, que decía sí, yo. como esas capas que se van sumando y van haciendo que estés pasando tiempo con ella y la empieces a conocer, porque de repente estaba más contenta escuchando esa música en la cama y más independiente, no dejándose ayudar con las sillas y más como una avispa con lo del jurado cuando está con todos esos papeles, como es así tajante y un poco cuáles eran las capas que la contaban, y algunas tienen la misma emoción y otras son distintas. Sí, no hay nada me pasa al verla como intentando, como si lo hubiera hecho otra persona, que haya una propuesta al principio de justamente dar ese pacto con el espectador. Esto va a ser lo de las manos, demora mucho, es muy lento. La hija de ella cada vez que la ve me dice, me encanta la película, lo único es la escena de las manos. Y hay otras personas que es su escena preferida. Y para mí hay algo que está, si te bancaste esta escena así, que ya está, no sé qué. Yo me preguntaba si era actuado o No. si actuado en el sentido, Sí. a ver qué puedes hacer con las manos o... Fue lo primero Salió. que filmé. Eso es increíble, porque lo último es lo último que filmé y lo primero es lo primero que filmé. El primer día que fui a su casa no tenía tiro, yo estaba contra la pared y ella estaba enfrente. Lo que es mentira es que el audio es otro momento. No está tarareando ahí, me estaba hablando de la lana abuelita, de no sé qué, como me abrió una caja, me empezó a mostrar lanas y empezó a jugar con esa cinta mientras me hablaba de su abuela. Y yo era lo que llegaba a filmar, eran esas manos que son fascinantes, sus manos también, y esa caja con flores que está en el afiche, después estuvo en el afiche, que era de su tía Débora, tiene más de 100 años esa tela que forra esa caja. Y ahí no sé si es porque es lo primero que filmé, si es porque es entrar en su mundo, en su ritmo, en su... Ella, de eso del nombre que es increíble, pero Ida Vital, es muy vital y es muy Ida también en su planeta, es como una extraterrestre un poco, pero no es por su edad, siempre fue así, como que hay unos cuentos de que Ida de otras épocas, de que es distraída, de que se cuelga a hablar, puede estar hablando de algo así como rato y como asociando una idea con otra y bueno, como el código, el pacto de vamos a entrar en ella y entiendo que es desafiante el ritmo de la película y duraba media hora más en un momento y era como bueno, tampoco no hay que ser, eso fue otro duelo del equipo, pero como me encerré un mes en verano antes de terminarla a sacar cosas porque era hermética al final, era como en un momento pasó a ser como muy... como que también si haces una película para compartir, está bueno, que es
que se comparta desde un lugar que pueda llegar ella y su poesía. Me importaba su poesía también, como hay un periodista que me preguntaba ¿por qué no hay información? ¿Pero por qué no sabemos de su vida? ¿Por qué no es biográfica? Como que la gente también puede ir a verla pensando que va a ver su biografía y por eso ese jueguito al final, que igual la lee, pero está muy al final. Sí. Ayer vi una película esta que conté, que es sobre un escritor uruguayo, pero que vivió en Cuba mucho tiempo, que no voy a contar más nada, Daniel Chavarría, y es rarísima la película, y es mucho más rara que esta, en el sentido que no es lo que esperás cuando pensás que vas a ver algo sobre un escritor famoso. Y ahí es eso, de nuevo, el punto de vista de quien mira, y esa relación. No sé, me voy por las ramas. Hay una decisión que vos tomaste que es técnica, pero que termina siendo plástica, y que cualquier director de fotografía te diría, este lente está roto, chiquilina, no lo uses. Sí. Me dijeron, lo llevé a fotocámara y me dijeron, este lente está roto, no lo uses. Y era como, no se podía arreglar y era increíble. La filmé con otro lente y era todo. Pero ya sabías que te iba a quedar así, sí, y así iba a quedar. Sí, hice pruebas con un amigo fotógrafo, sí, probé en distintas situaciones de luces, en algunas era un problemón, y ya sabía que iba a ser ese problema. Y el primer viaje fui con otro lente como analógico, que era un 28, que también estaba un poco tenido por los años, pero mucho menos, y no... Era como, si voy a filmar con este lente, solo puedo filmar con este lente. Y en los de que me hicieron el color me decían, pero bueno, después le podrías haber puesto el efecto en postproducción. Y no, nada que ver. Era mirar a través de eso. Sí, fue ahí no sé por qué, pero probé con ese lente, que era un lente de mi papá de cuando tenía 15 años, de la cámara que tuvo. Es un 50 de una Leica M3, como está tremendo lente, pero que está todo, tenido, no sé, le entró como esa cosa de empañado. Mi hermano, que no tiene ni idea que es ingeniero, me dijo, pero estás filmando con un lente sucio, como está, y sí, hasta no aceptarlo fue como otra también inseguridades, pero bueno, seguir por el camino que vas intuyendo y... A ver. Lo que le pasa a un director de fotografía que se agarra de los pelos porque dice, esto sabes que no tiene bien. Vuelta atrás. Sí. Sí. ¿Qué más me anoté? ¿Quién más anotó algo? Sí, Mariana, sí. Dale. Mira, yo no vi tu película porque estuve faltando mucho porque tuve muchos problemas. Pero igual te puedo hacer la pregunta porque no necesitas que la haya visto. Tú mencionaste que no entendí si le pusiste música a toda la película o solo en algunas partes. Solo en algunas partes. A mí siempre me llamó la atención por qué usaban tanta música en la película. Entonces te quería preguntar, en tu caso personal, ¿por qué le pusiste música a esas partes? Y habría que ver cada parte en particular. Una, que es una visita a un pueblo que después suenan unas campanas y como que ahí ella responde por qué escribir sin responder y el azar le responde. No quería que hubiera una música como que acompañara eso y era algo un poco más abstracto de ir viendo algunas imágenes sueltas de lo que fue ese día y la música me propuso unas notas sueltas también. Y yo la fui colocando y después el diseñador sonoro hizo también algún movimiento y quedó esa elección más sensorial, no sé. Y capaz que en la parte de las sillas, que ella tiene 92 años y carga una silla, si se agarra su propia silla y se la lleva. Para mí ahí había música, y no sé por qué, pero y costó mucho encontrar el tono de esa. Esa fue la que fuimos y terminamos con la primera opción, y que no estoy segura si era el tono de esa escena. Después hay otra escena, por ejemplo, que es la final, antes de que hay un juego, ella en un momento ve pajaritos tomando distintos colibríes que están ahí y para mí ella es un colibrí, entonces como fui a sacarle fotos para la comunicación y de repente aparecieron todos esos pájaros y ella
ahí apareció, magia, todo lo que pasó, y para mí ahí no iba música. Como que hubiera habido música, era como justamente llevar, hacer sentir algo que no, era como, esto fue así, y había un poquito de viento, y se escuchaban algunos pajaritos, y nada más, despojado, algo austero. Entonces no sé, y la I, que hay un momento que hay una ruta, que ella va, y ahí sí, y ahí fue una maravilla lo que compuso para mí Silvia. Y que sí, yo creo que ahí sí te hace sentir algo, un estado. Pero Sí. vos sentiste, perdónate, vos sentiste que la música le agregaba algo, que era necesaria en algunos momentos. En algunos momentos, sí, como de entrar a un viaje, como, sí. Como que sí, le agregaba ¿no? algo. Y en los momentos que no pusiste nada de música. ¿Por qué? Porque era porque lo que estaba pasando ahí, la realidad ya estaba hablando. Como no quería subrayar nada, ya estaba subrayado. La araña ya era increíble lo que estaba pasando. Yo la viví sin música, la realidad, que viví con ella y la filmé así y alcanzaba, como para mí no había que agregar nada en esos casos. En los que fueron más construcciones, sí, ahí sí, como que, no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. La única parte no, hay una parte que está como diferente, que es la carretera, que es algo oscuro, que tiene texto además. Sí. Es como un puente que hay en el medio, pero que no se parece a nada de lo anterior. No tenés que justificarlo. Claro, no, y ahí fue como, eso de nuevo, es como hacer una pincelada, que no se fue, la vi a ella asomarse al aljibe y me acordé de la carretera y ese texto de la I fue de los que más me conmovió, es del léxico de afinidades al leerlo. Y es algo que habla de dos cosas antagónicas, y en esa carretera que era sinuosa había luz y oscuridad, y me acordé de la carretera y de ese texto, y ahí como me despertó eso, y convivieron bien, y después convivió bien con la música de entrada, fue de las pocas escenas que las edité una vez, y creo que moví un poquito de la música porque la productora, mi amiga, me dijo, Pai, para mí tiene que empezar un poquito, por favor, que empiece un poquito después, porque si no te está pidiendo que sientas, como me dijo eso, y fue como, dale, la movemos. Que yo sigo, si la escucho, la veo y sigo sintiendo algo nuevo, como si lo hubiera hecho otro, así. Yo te sigo compartiendo cosas que escribí, que ahora no me acuerdo, pero dice, carretera oscura, texto, cartas, planta 3, viaje, tortuga, agua, playa, no sé por qué puse a Chris Marker ahí con la tortuga, hotel, calle, casa, ruido, que hay humor. Sí, cuando se golpea la ventana, sí. Subte, texto, pelota, ¿qué habré que poner? Que es esto, mira, justo va a venir ahora, increíble. Acá es cuando ella está leyendo y dice, como habla de por qué escribir, y no tiene una respuesta y de repente suenan las campanas de la iglesia que está ahí atrás. Yo me acuerdo. Y habla del azar el texto. Esta escena la edité 1.000.000 de veces, porque era como que quedaba Claro, gente, campanas. Sí. Lo que me importaba de esta escena, por ejemplo, era el momento de las campanas, nada más. Era lo que había sido un día muy bucólico, ella estaba radiante, todo el pueblo es un pueblo que hay en el medio de España, cerca de Salamanca, que habitan 200 personas y homenajean a poetas. Cada año homenajean a un poeta y ponen placas de poemas en el pueblo. Entonces caminamos por todo el pueblo como una procesión, las personas siguiéndola y para destapar esas placas. Y después terminó en un conversatorio en la plaza, que es donde pasa esto. Y había mucho del azar, todo lo que fue pasando en el día tenía que ver con el azar, y al principio estaba el poema entero, pero era muy pesado, y al final terminó así, solamente. Acá viene, creo. Pero que uno llama azar a su imaginación insuficiente. Sí, yo puse algo así, azar a su imaginación infinita. Insuficiente. No me tiene en mi letra. Casa, cartas, texto, playa, caballo, casa, concurso, sí, viaje, concurso, sí. Cámara loca le puse los cables. Y debe ser lo de los cables, que yo no sé dónde ponérmelo, de los reyes.
nos mira, Claro, ahí mira. ahí la parte que nos Sí. interpela. Sí. Caza flores, otra mirada a cámara. Ahí lee su biografía por algún momento, hacia el final. Sí. Y yo no me anoté más nada. Tenía lo del lente. ¿Qué más? Yo tengo una duda. Bueno, por más o menos lo que estoy escuchando que vas comentando, entiendo que te guiaste bastante por tu intuición y que no fue un proceso tan lineal, ¿no? Como que varios Sí. procesos en paralelo, como fuiste comentando, Sí. ¿no? Y también comentaste que estás haciendo un nuevo proyecto ahora, ¿no? Sí. Nada, me gustaría saber si tenés, capaz no tenés, pero si tenés cosas de este proceso que decís, me gustaría seguir explorando esto, me gustaría seguir haciendo esto, y cosas que digas, no, esto ya no lo hago más, ya no lo exploro más, y puede tener relación con lo nuevo que estás haciendo. No, hay algo que está como mi corazón muy puesto ahí y sigo explorando, capaz un poco más allá, el vínculo entre, como el no catalogar algo documental o ficción, como lo híbrido, el vínculo entre, empecé a filmar a dos personas durante un año, pero con la propuesta de a partir de eso inventar algo y partí de algo real también, de unas notas escritas que existían entre dos personas que hablaban como una voz muy parecida y después eso lo retraté afuera y es un poco caótico de explicar, pero como que sigo en ir y filmar algo que me conmueve de la realidad y después en el montaje y en la escritura, es las dos cosas como a la vez, es muy importante para mí ambas. Hay gente que funciona diferente, que puede escribir un guión, yo no puedo escribir un guión antes, como que empiezo a pensar cuando veo el material, cuando veo por qué me interesa, qué me dice ese material que filmé. Más que ya sé antes dónde me va a parar para filmar, no, me paro donde me paro y voy, después veo y a partir de ahí voy, filmo y como que hay una retroalimentación todo el tiempo de eso. Pero me paro a ver, igual que hice con Ida, ahora y después de filmar un tiempo, como no es desde el principio que voy editando y todo, como que estoy en un proceso con las personas. Y ayer que vi esta película y después otra que de una amiga que se presentó ahora, fue el Fondo de Desarrollo, se venció el martes, que son películas que le son ajenas, como Aida la conozco de toda la vida, la película que estoy ahora tiene que ver con algo también personal, que nace de mí. Y estas otras películas son cosas que encontraron afuera absolutamente, como este poeta cubano, uruguayo que vivió en Cuba, o la otra persona como un barco pesquero que se va a ir a un barco durante no sé cuánto tiempo a estar en ese barco. Y me preguntaba, ¿cómo aparecen? ¿No? De repente, Aida me apareció, pero la conocía, ¿cómo aparecen? Y ahora en San José de repente conocí una familia que son 9 hermanos, 8 mujeres, que son todas muy parecidas, de pelito blanco corto, como parece Ida, pero mucho más jóvenes, y son increíbles, y hay una que canta, otra que es ex Tupamara, otra que no sé qué, y de repente te aparecen las cosas y decís, voy a atajar esto, a ver, no sé, como estar atentos, abiertos a lo que sucede, sería un poco un consejo. Yo los pincho un poco, es un grupo chiquito el que está trabajando en proyectos concretos. Lorenzo está trabajando con los abuelos y anécdotas hacia el exterior. Pero que se fijen que no hay nada increíble que no se haya visto, o tienen que esperar que pase algo muy raro, no sé qué, y que no esperen eso, que al lado tenés algo que es probable que si lo empezás a ver con una mirada distinta, tiene como eso poético y no sé qué. Entonces algunos están trabajando con eso, Federica estaba trabajando hoy, anda por ahí, con ella colgando la ropa, punto. Buenísimo. Y eso tiene una cantidad de sutilezas, de la no sé qué, de esto y lo otro, que uno lo pasa por arriba y es súper poético. Está Jimena ya también, que ella trabaja más algo personal, su creación, que es lo que hace. Entonces estamos trabajando vienen a veces con imágenes que son como, yo le digo, como una carnicería, ¿no? Prendelo tú, no sé qué, pum, pum. Yo digo, pero las cosas que son oscuras de repente, son oscuras. Las cosas que se ven a través de ese lente son así. No le tengan miedo a eso
Sí. ni hacer, tratar de buscar lo poético en lo que tienen al lado. Les Total. camina una hormiguita por al lado y a ver cómo eso Sí. lleva A otra la cosa. sociedad, qué sé Sí, yo qué. sí. Bueno, el año pasado hice un taller con Mariana Viñoles, que es una documentalista, y hicimos, o sea, tuvimos un día de taller, después a las 3 semanas tuvimos otro, y en esas semanas la propuesta fue filmar un diario. Todos los días, pero con el límite me pareció buenísimo. Yo ahora doy clase y les hice hacer algo parecido, de un plano por día. No es que filmás 20 y después elegís, no, como realmente hacer el ejercicio como con conciencia y cada uno va a saber si filmó realmente uno, pero está filmado. Elegí qué mirar hoy, qué mirar mañana, un plano cada día, y después de las 2 semanas me puse a editar eso en orden, además como que era la idea hacerlo cronológico. Quedó algo increíble, como no sé, como fue un proceso que ahora es parte de esta nueva película, es parte de ese diario filmado, porque es un objeto en sí mismo, que va a estar ahí adentro, que estaban las personas que estoy filmando y estaban, porque yo las veía y las filmaba. Entonces un par de días aparecen ahí. Y como en varios casos, éramos, no sé, 8 personas y pasaron cosas ahí. Una filmó su barrio, todos los días la calle donde juega su hijo, con los vecinos, con no sé qué es lo que pasó ahí en un momento del día, cada día. Está lo que decís, pero haciendo ese ejercicio diario, está bueno. Sí, observación. A veces falta Sí. un poco de observación y, no sé, yo capaz que me vuelo mucho y voy por 18 siempre mirando para arriba los edificios que hay, las cosas y las gárgolas y cosas rarísimas que hay en 18. Y mirás eso, Sí. y tu mirada para ahí. Y eso es lo mejor, como la particularidad de esa Bueno, forma. algo más, si no la liberamos. Quería preguntarte qué fue lo que más te gustó de hacer la película para Ida. La experiencia de compartir con ella, más que el montaje, y con Inés también, con mi amiga, el hacer la película como en un entorno amoroso de amistad y que no siempre va a ser así, porque hay películas que no tienen nada que ver con pasarla bien o con algo como estar con tu abuela filmándola, pero hay algo de esa experiencia del compartir y de la transmisión, como hay mucho del haber aprendido de esa mirada y también como espejar que también estaban nosotras y sí, todo como inolvidable para siempre. Son años de tu vida hacer una película y entonces es como, ¿dónde vas a invertir estos años de tu vida? Hay que estar recontra convencido en que eso es, como igual capaz a veces es atravesar un duelo, igual no necesitas para atravesarlo y no va a ser así de lúdico, pero sí, como la experiencia del compartir con ella. Gracias. También nos Sí. pasa que tenemos muchos pensadores. Entonces, piensan, yo digo, pero Hagan algo y Sí. tratar de razonar a partir de las imágenes que hice. Es que eso Porque- es lo mejor, porque te hablan esas imágenes, Claro. es como se te ponen adelante y te dicen mucho más de lo que vos podés pensar. Eso es increíble. Esto que decía que Marta Andreu era una chamana es porque me hizo ver cosas que estaban ahí, que era obvio que estaban ahí, pero estamos tan pegados a lo que tenemos al lado a veces que no vemos lo que es. Claro. De verdad, sí, eso es impresionante. Sí. Dale. ¿Cuánto tiempo te llevó desde la idea, Todo. digamos, desde el Eureka Sí. hasta finalizarla, digamos, editarla o presentarla? 3 años y medio, más o menos. Como fines de 2018, 2022. 2022 fue el preestreno. Sí, pero desde la idea, desde arrancar fue en abril de 2019 y el preestreno fue en julio de 2022. Sí, justo la pandemia ahí en el medio. Contanos un poquito cómo, Sí. cómo hiciste el proceso, digamos, aparte de ir grabando, que tenías ese acceso Sí. dijiste que te presentaste a fondos, Sí. a mentorías, ¿cómo fue ¿Cómo fue el ese proceso?
Primero, para financiarlo de alguna manera. sí, obvio, sí, es que lo refinanciamos, ¿no? Es muy difícil, ahora con esta película todavía no lo empecé a financiar, es como también era una propuesta que estaba como de documental de creación y con un personaje que era como, estaba la urgencia, como las notas de la productora, como hablaban también de la urgencia de su edad y de tener el acceso y todo, como que se nos dieron muchas cosas que nos fue muy bien en el término de fondos, pero es difícil también el tema de los fondos. Pero es posible, yo nunca había hecho nada y de repente que a veces escuchabas que te dicen, ay no, si no sos alguien, si no te conocen, si no sos amigo de... Yo no conozco a nadie, ahora conozco un poco más, pero en aquel momento a nadie, cero. Y te dan la oportunidad si tenés un proyecto así como que conmueve al jurado, porque son personas que están leyendo y empecé filmando eso sola, el viaje, volví, le propuse a Inés y ahí se vencía un fondo que era Chicken and Egg, que era como para mujeres, que era un fondo de Estados Unidos que no quedamos ahí, pero nos sentamos a escribir. Como yo durante ese viaje escribí, tenía una libretita y todo me parece re importante escribir mientras filmás, como escribía qué es lo que quería con esta película, qué me generaba Ida, qué me generaba su poesía, por qué estaba haciendo eso, qué quería mirar, cuál era mi punto de vista, como que no es todo qué quiero mirar. Y mucho de lo que después de escribir, el último como veo y es lo mismo, como lo primero, la esencia estaba ahí y eso es... Y por momentos me fui y después volví a eso. Y ahí escribimos, nos pintó ese fondo y nos presentamos a Desarrollo, que es como un fondo que tenés que presentar, podés presentarlo sin productor, si tenés un productor es como más aconsejable, pero presentamos como una sinopsis, un tratamiento que es como, no es el guión del documental, es como ahí unas páginas de más o menos cómo te vas a imaginar la película. ¿Por qué estaba haciendo la película? La motivación es como muy importante. Esta escuela de Marta Andreu, como que de las cosas más importantes en un documental es la motivación, es de dónde, qué es lo que te mueve de verdad a hacer ese proyecto. Y un poco la lectura diagonal, también ella habla mucho de eso, de cómo cada parte de los documentos, un poco, porque los jurados leen tantas cosas, que un poco te tienen que dar esa misma sensación. Entonces, en la motivación un poco hablaba de mí en relación a Ida, pero también estaba Ida ahí. Después las notas de producción, de dirección, que es como la propuesta documental, que tenés que contar un poco cómo te la imaginás, qué sonidos, cómo se va a ver. Yo ya había decidido esto del lente, si va a ser cámara en mano, si un trípode, cómo está, un poco así como la parte de el montaje, qué ritmo, algo como de cómo te lo imaginas, muy precario, porque estás empezando a pensar y por eso te dan la plata para que pienses, es como para que desarrolles. Y después eso ganamos y nos presentamos a Ibermedia. Sí. ¿Cuál es el fondo de desarrollo? Fondo de desarrollo ahora es de la ACAU, de la Agencia de Cine. Sí, de Cine del Uruguay. Ahora venció, pero todos los años abre y... Igual hay que ir escribiendo, porque el año pasado me presenté y no lo gané y veo lo que tenía el año pasado y lo que tengo ahora y estaban pañales, yo tampoco me lo hubiera dado. Y de tratamiento tenía 3 páginas, ahora escribí 10 me la imagino la película, en aquel momento no me la imaginaba. Entonces como hay algo pero igual me resirvió escribir esa primera vez porque eso va creciendo y vas acumulando y de algún lado seguís y son capas que se suman y vas pensando, o fotos que va filmando, referencias. Yo no funciono mucho con las referencias, pero hay personas que sí, que ponen como fotos de cosas porque todavía no empezaron a filmar. También te dan plata en desarrollo para hacer un teaser, como que es parte de lo que pedís. Y de ahí, como tal, hay que presentar un presupuesto. Toda la parte de producción un poco me pierdo, pero en desarrollo es muy, muy breve, es como más o menos, un poco como ahí algo global. Sí. Después vino Ibermedia que te dan $5.000 y es un préstamo, te los tenés que devolver. Entonces no los gastamos porque era como si no ganas producción, los tenés que devolver y no ganamos, o sea, ni nos presentamos a producción de Ibermedia, como ta. Pero nos dio como un sello, como tener ese logo de Ibermedia, como te posiciona en un lugar.
y después ganamos producción. No lo ganamos al principio, creo que 2 veces nos presentamos, no lo ganamos. Como hay que seguir, 1000 personas no ganan fondos, se presentan y después ganan. Como no hay que, no hay que frustrarse, como te presentás, no quedás, después te presentás de nuevo, depende tanto del jurado que te toque, si es un jurado que se inspira en lo que vos le presentás. ¿Te presentás con el mismo proyecto Sí. o lo modificás? Y yo lo modificás porque va creciendo, porque al otro año ya vas a estar, si seguiste trabajando en el proyecto, va a estar mejor. Y vas a tener como que se va haciendo más sólido. Entonces sí, creo que me presenté con el mismo proyecto después de que ya estaba, como que ya habíamos ganado producción, entonces nos presentamos a postproducción y como que ahí la productora iba moviendo más o menos lo que pedía el fondo, pero ya había una buena sinopsis, que es de las cosas más difíciles. Como que dicen que primero hay que escribir el tratamiento y después ir y escribir la sinopsis, y no al revés. ¿Y qué es lo que van a leer? Tienen, no sé cuánto, 200 propuestas de proyectos y es como lo primero que van a leer es la sinopsis. Y es importante y sí, y va cambiando, fue cambiando. Ahora con este proyecto, esta vez fue distinto. Y estoy con una productora nueva, pues mi amiga se fue a vivir al exterior y también entendiendo cómo es el proceso con otra persona. Para mí es lindo, como también si a alguien que le interesa producción, como ir creciendo juntos. Están saturadas las productoras de proyectos y de estrés y de todo. Como la mejor experiencia para mí fue trabajar con Inés, que estaba empezando también. Y que el compromiso era absoluto, porque cuando estás empezando necesitas mucho la interlocución, como hablar, tener a alguien que te escuche, que le importe tanto como a vos lo que estás haciendo y que no tenga 10 proyectos. Igual si consiguen una productora que tiene proyecto buenísimo, pero como lo importante que es como la producción creativa también, como que estén ahí como también para dialogar sobre el contenido de lo que estás haciendo, porque les importa eso. ¿Cómo fuiste armando el resto del equipo? Porque sí. Bueno, alguien trabajó en el diseño sonoro, sí, en la edición, sí, ahí va. Bueno, eso. ¿Cómo se fue construyendo ese equipo? Inés desde el principio, como sabíamos de Jaffa, de Daniel Jafalian, que es como el postproductor y el diseñador sonoro de 25 watts a muchísimas películas. Habíamos visto una hace poco que era un documental que se llama La fundición del tiempo, que nos había encantado todo lo que había hecho. Y fuimos, y es como alguien con más de 20 años de experiencia, y era como algo que iba a estar bueno para personas que yo no tenía experiencia, Inés no era sonista. Bueno, vamos a contar con esta persona que tiene toda esta experiencia, que él duplicó, esto no hablé, pero él, el sonido de la película era malísimo, y él en las escenas que hablaría en su casa no tanto, pero él fue como la mitad de esta película, es el trabajo que fui todos los días a su estudio durante 3 semanas, y él sacaba sonidos de carpetitas, me sacaba el océano que yo había filmado y me traía un océano con unas profundidades increíbles, como que todo lo que se escucha es un mago para mí. Era como, no puedo creer cómo esta escena cambió con esto que estás haciendo. Y bueno, y me perdí. No, sí. No tenías sonidista, vos grababas ahí. Y grababa Inés también. Inés tenía un Tascam y yo tenía un micrófono sobre la cámara, y cuando venía Inés tenía un Tascam y un micrófono, pero si había viento no servía, como nos pasó pila de cosas que estaban mal grabadas o que yo no fui tan ordenada para sincronizar en el montaje, porque también era la primera vez que montaba algo tan largo. El proyecto era un caos, como después aprendí a organizar mejor las cosas, pero sí, y el equipo, y fuimos, le hablamos, le contamos de la película y le preguntamos si quería, y a veces te sirve como adjunto presentar cartas de intención de personas que quieren participar del proyecto, y teníamos una carta con su firma. Fuimos con Color, que es una empresa de color, y les preguntamos si les interesaba el proyecto y nos dijeron que sí. También teníamos esa carta. Creo que esas cosas sirven cuando estás empezando. Después, como ya si trabajas con una productora que tiene experiencia, no importan las cartas de intención, como que confían en que la vas a resolver. Pero hicimos todo eso, y después cuando ganamos fondos, le dijimos, Jaffa, ahora, ¿cuándo podés empezar a trabajar? Y empezamos ese proceso de las 3 semanas que iba, a veces venía Inés también porque le interesa el sonido, y tiene su estudio con toda su parte así de, no sé, con consola, computadora, todo, una pantalla,
y él operaba y yo estaba al lado, iba probando, me iba preguntando, íbamos, nada, con mucha generosidad, él también como cero soberbia de yo tengo experiencia y vos nunca hiciste nada, como no, fue una cosa, como un proceso muy, muy bueno. Y ahora va a hacerlo de nuevo para el próximo proyecto. Sí. ¿Esos fondos le pudiste pagar? Claro, le pude pagar, ganamos fondos de postproducción, le pude pagar, nos pudimos pagar nosotras la vida también, como que yo editaba todos los días, durante un año hacía otras cosas, pero como que el centro era la película. ¿La edición es tuya entonces? Sí, sí. El sonido sí te lo hizo. El sonido lo hizo Jaffa y la post de color la hizo Color y ahí en Color fue menos grato como el proceso porque no queríamos lo mismo, pero igual al final estuvo bien, como que también está bueno saber comunicar y saber lo que querés y poder expresarlo para que eso suceda. No sé, yo sabía que no quería algo contrastado y saturado y tal, la primera propuesta fue esa y tal, después de reuniones y de ver, como respetaron ahí no tener tanta incidencia en ese color. ¿Te expliqué un poquito para que ellos sí, no saben qué sí. es la post de color? La post de color es, estas cámaras muchas veces graban como el logaritmo, que es como muy lavado, como sin nada de contraste, y eso es demasiado, es como si fuera un crudo, a eso hay que ponerle contraste, ponerle saturación, ponerle... a veces está amarillo, la piel queda amarilla y hay que poner, como decirle, este es el tono de piel, a veces hay distintas fuentes de luz y trabajan por zonas, es increíble también ver. Yo retoco cosas de video, pero nada que ver a como ves que te hacen por capas, por lugares, por cosas y te van cambiando y decís, o te mejoran los cielos, como si quedó quemado el cielo, lo hacen que se vean las nubes. Los negros, había como la parte de la carretera, había muchos problemas porque esa cámara con la que filmé, al sacar el archivo del proyecto, al hacerlo para poder verlo en cualquier lado, quedaba todo roto. Y ahí no sé qué magia hicieron para que no se rompiera. Como todo pixelado, como quedaba mal. Y lo mismo la escena de las campanas, pero eso fue otra persona, como que la sumié digitalmente como 200%, como se veía a otras personas, más botellas, y era como no me interesan estas personas, y se rompía toda la imagen y alguien la dejó que se ve como lo demás. No sé, como hay magias ahí que hay que pedir ayuda a veces, pero teníamos los fondos para eso. Y bueno, y ahí se finalizó la película. Y los del color son los que terminan la película. Primero hice el sonido con Daniel Jafarian. Él me dio los archivos de sonido, a Color, que es esta empresa de color, le pasé el archivo, saqué, como mi proyecto era un caos, a veces pasan proyectos, pero yo saqué como un archivo en muy alta calidad para dárselos y el sonido, y ellos lo armaron. Y me dieron lo que te piden los cines, en Cinemateca, en las salas comerciales, me pedían una cosa que se llama DCP, que es para proyectar en esas salas de cine, y ellos me dieron el DCP. Después viajamos al interior y en otros cines más chiquitos es un archivo como un H264, o sea, un MP4 como el que vemos acá. Como que hay que tenerla en varios formatos. Y viajamos con la película también. Después contratamos a alguien que era Marta García, que sigue haciendo ese trabajo, pero ahora es vasca, vive en creo que San Sebastián, que ella se ocupa de mandar a festivales, como que hay una cosa del recorrido de las películas antes de estrenarse, no sé si les interesa esto, pero que antes de estrenarse comercialmente en Uruguay, las películas se mandan a distintos festivales del mundo y en general te dicen que no y capaz que en algunos te dicen que sí. Y hay mucho de que los productores, por eso contratamos a Marta, porque nosotros no teníamos contacto, no conocíamos a nadie y ella conoce a algún programador, entonces le dicen, te mando esta película, te puede interesar y ahí te dan más bola. Si de nuevo reciben no sé cuántas películas de todo el mundo y
y no deben mirar todas. Como que ahí es importante la parte de cómo contactar, que nada, es como algo que no podríamos haber hecho para que la película se vea y después la estrenamos acá. Sí, en algunos como preferimos mostrarla para que Ida la viera en el Doc Montevideo en 2022, que fue el preestreno, y después mandarla a festivales, y algunos no la pudimos mandar porque la habíamos mostrado acá antes, y la mandamos pero era como más importante ese momento y hacerlo con ella. Igual después al año siguiente ya estaba, hizo todo el estreno acá, vino al interior con nosotros a algún lado, a Maldonado, creo que a Durazno también vino. Viajó a Málaga también, ganamos ahí. Y la agencia del audiovisual te paga 2 viajes, como nos pagó el viaje a Málaga y nos pagó otro viaje a San Pablo, como a otro festival. Como si a la película le va bien y quedan festivales, como te dan plata para que puedas mostrar la película afuera, para que puedas ir. ¿Cómo fue la reacción del público en ese circuito que hiciste por el interior y cómo estuvo eso? Y fue lo más así inolvidable es cuando la mostramos en lugares que no había mucha cultura cinematográfica y eran como personas que capaz habían visto una película, no habían visto, y, no sé, me acuerdo de una persona que me preguntó, ¿Ida no duerme? ¿No come? Y me da, sí, que como que más, como se metió tanto que está. Y después como personas mayores conmovidas de otro tipo de vejez posible, o incluso en el cerro, en la Casa de la Pólvora, había personas mayores y una persona como que no tenía mucha movilidad, dijo, incluso para mí, que estoy en mi casa todo el día, ver a alguien con tantas ganas, con tanta curiosidad, con tanto entusiasmo por la vida, como que eso le contagió algo y es parte del propósito de compartir a Ida, es ese. Y también seguro 1000 personas se durmieron, se aburrieron pero nadie me lo expresó, nadie te viene a expresar lo que no le gusta, pero no sé. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, fue hermoso, gracias.